Hola, bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Florida designó un día para las víctimas del comunismo. A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, una encuesta revela una de las principales preocupaciones de los estadounidenses. Un grupo de peloteros cubanos en el exilio anunció que tomará acciones legales contra la Confederación Mundial de Béisbol. El líder de la organización nos cuenta las razones. La compañía neoyorquina de danza clásica china, Shen Yun, sigue inspirando al público mexicano durante su gira por el país azteca. Gracias por acompañarnos en NTD Noticias. Un juez de Nueva York dice que retirará la orden de desacato contra el expresidente Trump si éste paga una multa de $110,000 y cumple otras condiciones. El juez Arthur Engoron había emitido la orden de desacato por el incumplimiento de Trump de una citación de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James. Ella está llevando a cabo una investigación civil sobre las prácticas empresariales de Trump. Engoron dio a Trump hasta el 20 de mayo para cumplir con las otras condiciones, o de lo contrario, el juez podría restablecer la orden de desacato. Las otras condiciones incluyen la presentación de declaraciones juradas de su asistente personal y la realización de un informe de una empresa de terceros contratados para buscar los registros de la organización Trump. Trump dijo en una declaración jurada el 6 de mayo que no tiene ningún documento relevante. Este año se celebran las elecciones de mitad de mandato y algunos estadounidenses están preocupados por el impacto que tienen los inmigrantes en nuestras elecciones. Una nueva encuesta muestra que 1 de cada 3 teme esa influencia. Según una encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, aproximadamente 1 de cada 3 adultos estadounidenses cree que se está intentando sustituir a los estadounidenses nacidos en Estados Unidos por inmigrantes para obtener beneficios electorales. Cuando se realiza el censo, se añaden o se restan escaños en el Congreso en una zona, dependiendo del número de personas que viven allí. Eso incluye a los inmigrantes ilegales, los trabajadores temporales y los estudiantes extranjeros. El número de escaños en el Congreso debería asignarse en función del número de ciudadanos que pueden votar. No necesariamente se cuenta a aquellos que estén ilegalmente en el país. Thor Herne es un experto en derecho electoral nacional y fue el consejero electoral nacional del presidente Bush en su campaña de reelección presidencial de 2004. Dijo a NTD que hay 2 cosas más que deberían hacerse para restaurar la confianza de los estadounidenses en las elecciones. Exigir una identificación con foto, con una confirmación de ciudadanía, por lo que también necesitamos un padrón electoral que se mantenga actualizado, lo que significa que los que están muertos o no pueden votar, aquellos que no son ciudadanos, no deberían estar en el padrón de votantes. Agregó que muchos no confiarán en el proceso en las próximas elecciones intermedias si no se hacen esos cambios. Y ahora escuchamos a un ex asesor económico del presidente ruso Vladimir Putin. El doctor Andrei Alarionov renunció a su puesto en 2005 y continúa analizando las acciones del presidente. Estefanía Cox de NTD le preguntó qué es lo que realmente quiere Putin y si no es para mejorar el mundo, ¿qué se debería hacer para detenerlo? Doctor Andrei Ilarionov, bienvenido. Usted trabajó de cerca con Putin en el pasado y es un destacado crítico de sus acciones. ¿Puede hablarnos un poco más de eso? Gracias por invitarme. Fui un crítico del señor Putin, incluso cuando todavía era su asesor. Soy economista de profesión y lo asesoraba en cuestiones económicas, pero cuando veía que el señor Putin no tenía razón y cuando se equivocaba en cualquier otro tema, yo era crítico, tanto en privado como en público. Por ejemplo, cuando trató de establecer una dictadura en Rusia, cuando yo aún era asesor del señor Putin. ¿Qué opina del discurso del día de la victoria de Putin? Definitivamente, el señor Putin quería aprovechar esta oportunidad para proclamar una victoria en Ucrania, la que fuera, pero, por desgracia para él, no pudo hacerlo. Se vio obligado a cambiar su discurso por otra cosa. ¿Qué es otra cosa? No es un discurso de victoria, es un discurso ideológico. ¿Hasta dónde cree que llega su ambición? Él ya dijo, no de una sola vez, que su meta
Al menos su meta actual es el llamado retorno a la línea de división de 1997 en Europa, lo que significa que la mitad de Europa, todos los países de Europa Central y Oriental, deben ser de-otanizados, lo que significa que la OTAN debe salir de estos países, lo que significa que Putin, él mismo, establecería su esfera de influencia sobre la mitad de Europa. Ese es su objetivo. ¿Qué cree que debería hacer Estados Unidos para mantener la paz mundial de ahora en adelante? Una de las lecciones más importantes que ya aprendimos en los primeros casi 16 meses de la actual administración en la Casa Blanca es que la paz y la seguridad en el mundo, con los actuales dictadores que existen en muchos países del mundo, se puede lograr a través de la fuerza. No se puede lograr a través de la diplomacia blanda, de debates o conversaciones suaves o puertos abiertos. Cuando los tanques están rodando, cualesquiera que sean las sanciones, cualesquiera que sean las declaraciones, cualesquiera que sean las resoluciones, esas no pueden detener esos tanques. Es necesario tener una fuerza. Por eso es necesario proporcionar todas las armas necesarias, municiones, materiales, combustible a Ucrania, para que Ucrania con aliados y amigos pueda resistir esta agresión. Dr. Andrei Ilarionov, gracias. Muchas gracias. Una nueva encuesta sugiere que más de la mitad de los votantes registrados apoyan prohibir a los profesores que hablen de ciertos temas de educación sexual con los alumnos antes de que lleguen al cuarto grado. La encuesta de Fox News preguntó a los votantes si apoyarían una ley que impidiera a los profesores hablar de orientación sexual e identidad de género con los alumnos más jóvenes. Esa es también una característica de una reciente ley de Florida llamada Derechos de los Padres en la Educación, y otros estados como Ohio y Texas también han comenzado a proponer y redactar proyectos de ley similares. Pero, ¿qué hay detrás de esta tendencia y dónde empezó todo? Para profundizar en estas cuestiones, Estefanía Cox de NTD habló con Alex Newman, periodista, educador y coautor del libro Crimes of the Educators, cómo los utopistas utilizan las escuelas públicas. Alex Newman, bienvenido. Muchas gracias por recibirme. Una encuesta reciente refleja una tendencia creciente a frenar la educación sexual en la escuela para los niños más pequeños. ¿Por qué cree que la gente está cada vez más preocupada por las clases de educación sexual? Creo que la razón por la que la gente se está preocupando más es porque por fin se están dando cuenta de lo que está pasando. Creo que durante muchos años, los padres estadounidenses no tenían ni idea del tipo de educación sexual realmente gráfica que se impartía en las aulas. Y va mucho más allá de la educación sexual. No estamos hablando solo de lecciones de biología o de salud. Estamos hablando de adoctrinamiento, que anima a los niños a adoptar ciertas actitudes y valores y creencias hacia la sexualidad, hacia cuestiones de género. Y estos temas son muy controvertidos, incluso entre los demócratas liberales. Es una reacción natural que los padres no quieran que sus hijos sean expuestos a este tipo de temas. ¿Ha cambiado el contenido de las clases de educación sexual con el tiempo? El contenido de la educación sexual ha cambiado drásticamente a lo largo del tiempo. Los primeros que realmente fueron pioneros en esta idea de que el gobierno debería sexualizar a los niños. Esto fue durante el régimen de Bela Kun, que el régimen bolchevique comunista que se arraigó en Hungría por un corto tiempo, bajo el liderazgo del comisario cultural y de educación George Lucas, y lo que quería hacer, y fue muy explícito sobre esto, se utilizó como una especie de terrorismo psicológico en forma de educación sexual gráfica, para tratar de romper los valores morales de estos niños húngaros. Y cuando se mira la historia de esto, creo que esta fue la verdadera agenda de las personas que impulsaron la educación sexual durante los últimos 100 años. Ahora, ellos no podían salir directamente y decir eso. No podían empezar de inmediato en los años 1920, 1830 y 1840, enseñando a los niños a tener múltiples parejas sexuales, enseñando a los niños que podrían haber nacido en el cuerpo equivocado y que, si mutilan sus genitales, pueden ser un nuevo género, o que deben salir y experimentar con la homosexualidad, ya que esto habría sido absolutamente prohibido. Con cada generación que pasa, el contenido se ha vuelto más y más gráfico, el contenido se ha vuelto más y más radical, los valores que se promueven han sido más y más explícitamente antitradicionales, anticristianos, antivalores familiares, y creo que realmente hay un motivo muy siniestro aquí. Entonces, en su opinión, ¿cuál es la motivación de este cambio?
Bueno, creo que hay varios, pero creo que el objetivo más básico y fundamental es socavar la familia nuclear. Y una de las formas de hacerlo es socavando la moral tradicional y los valores tradicionales asociados al sexo. En la visión tradicional cristiana occidental, el sexo es una cuestión divina que se sitúa en los confines del matrimonio y está diseñado para traer niños al mundo. Está diseñado para que el marido y la mujer se acerquen el uno al otro. Pero lo que está sucediendo en las escuelas es que se está devaluando, se está convirtiendo en algo que es solo una cuestión de placer. Algo que cualquiera puede hacer en cualquier momento, siempre y cuando haya consentimiento. Ese es el nuevo absoluto moral. Mientras haya consentimiento, cualquier cosa puede suceder con cualquiera. Podría ser con múltiples parejas. Y en última instancia, creo que el objetivo es simplemente romper los valores tradicionales, romper la familia nuclear y luego reemplazar la familia nuclear con el gobierno. Los marxistas han tenido durante mucho tiempo esta visión de reemplazar la familia y los padres con el Estado como la principal influencia en la vida del niño. En términos de transmisión de valores, en términos de transmisión de la moral, en términos de transmisión de la cultura, las familias realmente siempre han servido históricamente como una especie de línea de transmisión de los valores y la cultura, y las ideas de esa sociedad, de esa cultura. En su opinión, ¿sería mejor para los niños que las escuelas suprimieran la educación sexual y dejaran las discusiones sobre sexualidad a los padres? No me cabe duda de que los niños, las familias y la sociedad estarían mejor si esos temas dejaran de estar en manos de las escuelas públicas y se dejaran principalmente en manos de los padres. Y sinceramente creo que eso es cierto con casi todos los temas. Creo que los padres deben ser los principales guardianes y educadores de sus hijos, lo que no significa que todos los padres tengan que educar en casa, pero los padres deben desempeñar un papel muy activo en la educación de sus hijos. Si pueden delegar algunas de esas tareas, pueden contratar tutores, pueden enviar a sus hijos a una escuela privada o una escuela cristiana o una escuela que refleje sus creencias, pero esta usurpación de la educación de los niños por parte del gobierno creo que ha sido un error catastrófico. Creo que es uno de los principales impulsores de los problemas que estamos viendo en nuestra sociedad en este momento. La agitación, el colapso en la familia que tenemos ahora, dependiendo de las estadísticas que usted mire, la mayoría de los matrimonios terminan en divorcio. Los padres deben volver a tomar las riendas. Me anima a ver tendencias esperanzadoras en ese sentido, con estados de todo el país que aprueban leyes para reforzar los derechos de los padres y regresar algo del control a los padres. Pero necesitamos mucho más de eso si nuestra sociedad va a sobrevivir y prosperar de verdad. Alex Newman, gracias. Muchas gracias. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó un proyecto de ley que obliga a las escuelas a celebrar el Día de las Víctimas del Comunismo. Florida lo designa como el 7 de noviembre, el día en que los bolcheviques instalaron el primer régimen comunista del mundo en 1917. Aquí están los detalles. La ley de Florida requiere que las escuelas públicas de todo el estado conmemoren el Día de las Víctimas del Comunismo anualmente el 7 de noviembre y que enseñen a los estudiantes sobre los genocidios, las hambrunas y las persecuciones bajo los regímenes comunistas. El gobernador Ron DeSantis explica lo que pretende esta ley. Queremos asegurarnos de que cada año la gente de Florida, pero en particular nuestros estudiantes, aprendan sobre los males del comunismo, los dictadores que han liderado los regímenes comunistas y los cientos de millones de individuos que sufrieron y siguen sufriendo bajo el peso de esta ideología desacreditada. La organización Víctimas del Comunismo calcula que los regímenes comunistas causaron la muerte de al menos 100 millones de personas en 100 años. La mayor parte ocurrió en la China comunista de Mao Zedong. Nos aseguraremos de que nuestros estudiantes y la gente de todo el estado de Florida recuerden las atrocidades cometidas por Mao Zedong cuando dirigía la China comunista. Él hizo que decenas de millones de personas murieran a causa de la ideología comunista. El proyecto de ley de Florida nombra específicamente a los dictadores comunistas: Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro y Pol Pot. El gobernador de Florida recordó a las personas que la nueva ley no se limita a recordar la historia. Estas ideas marxistas no han muerto. Están en muchos lugares ahora mismo oprimiendo a la gente, como en la China comunista. Así que cuando decimos la verdad, no es solo por la historia, es por lo que estamos haciendo aquí y ahora. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara y el Senado de Florida por unanimidad. La instrucción sobre los horrores del comunismo comenzará durante el ciclo escolar 2023-2024 para los estudiantes que tomen un curso del gobierno de Estados Unidos.
Después del corte le traemos novedades sobre la Junta de Gobernanza de la Desinformación. Esto y más en NTD en español. Por fin, la espera ha terminado. Shen Yun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shen Yun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo... Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. La jefa de la recién creada Junta de Gobernanza sobre Desinformación es criticada por los comentarios que hizo sobre la teoría crítica de la raza. Tenemos los detalles. Un video resurgido del azar de la desinformación, Nina Jankowicz, se suma a las preocupaciones sobre cómo podría regular la desinformación. En él, Jankowicz, nombrada para liderar la controvertida Junta de Gobernanza sobre Desinformación en el Departamento de Seguridad Nacional, desestima el rechazo a la teoría crítica de la raza. La teoría crítica de la raza se ha convertido en uno de esos temas candentes de los republicanos y otros desinformadores que se dedican a desinformar con fines de lucro. Francamente, hay muchos medios de comunicación que ganan dinero con esto, y yo vivo en Virginia y en el condado de Loudoun. Esa es una de las áreas en las que la gente se ha centrado realmente en este tema. Jankowicz se refiere al distrito escolar del condado de Loudoun, donde los padres acudieron masivamente a reuniones del consejo escolar para protestar por las enseñanzas de división racial vinculadas a la teoría crítica de la raza. Jankowicz continuó diciendo que la teoría crítica de la raza no es diferente de cualquiera de los otros temas candentes que permiten que florezca la desinformación. Sus comentarios generan rechazo porque los planes de estudio que reflejan los principios de la teoría crítica de la raza se han encontrado en escuelas desde preescolar al 12º grado de todo el país. En muchos casos fueron los propios padres los que encontraron ideas como el privilegio blanco y el racismo sistémico en los planes de estudio de sus hijos. Como solución a la llamada desinformación que rodea la teoría crítica de la raza, Jankowicz defendió la expansión de los medios de comunicación financiados por el gobierno como NPR y PBS. En una entrevista con el Financial Times, el director de la CIA, William Burns, dijo que los dirigentes chinos están sopesando cuidadosamente la guerra entre Rusia y Ucrania. Burns dice que a China le llama la atención la forma en que los ucranianos resisten a la agresión rusa. Pero dice que China no flaquea en su determinación de hacerse con el control de Taiwán. El director de la CIA dice que China quiere analizar las consecuencias del uso de la fuerza para obtener el control de Taiwán. Las tensiones entre Taiwán, que se autogobierna, y Beijing van en aumento. China entró en la zona de defensa aérea de Taiwán con cazas y bombarderos el 6 de mayo. Taiwán respondió desplegando sistemas de misiles de defensa aérea para vigilar a los aviones de guerra chinos. El fin de semana pasado, Doctor Strange 2 tuvo el 11º puesto como mejor estreno en la historia de la taquilla nacional. Esta es una gran noticia para la industria del cine que todavía intenta recuperarse tras la pandemia. Tenemos más información. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. Doctor Strange en el multiverso de la locura superó las expectativas, recaudando $185 millones en venta de entradas en los cines americanos durante el fin de semana. Y en todo el mundo, la película ya ha recaudado $450 millones, lo que la convierte en el mayor debut cinematográfico de 2022. En la película, el Doctor Strange, quien solía ser neurocirujano, lucha contra las fuerzas del mal a través de universos paralelos.
Elizabeth Olsen protagoniza la película como la Bruja Escarlata. Siento que es una continuación y me encantó ser parte de esta familia. No se puede hacer esto tan a menudo en este trabajo. El estar con un personaje durante 8 años ha sido un viaje increíble. Olsen también actuó en la miniserie de TV WandaVision, que algunos recomiendan ver para tener una mejor comprensión de Doctor Strange 2. Es probable que la película, que al parecer costó unos $200 millones, no se estrene en China, Rusia o Ucrania. Sin embargo, las vistas continuas probablemente harán que los ingresos superen la marca de los $1.000 millones. Una de las siguientes películas más esperadas del verano será Top Gun Maverick, que se estrenará el 27 de mayo. La Confederación Mundial de Béisbol y Softball ratificó su posición de no apoyar la formación de un equipo de peloteros cubanos en el exilio. Hablamos con el líder de la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales, una organización del exilio cubano, para conocer qué acciones tomará al respecto. A inicios de este mes, en conferencia de prensa en La Habana, el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, Ricardo Fraccari, ratificó su posición de no permitir que un grupo de peloteros cubanos en el exilio formen un equipo y participen en torneos internacionales. En cambio, mostró apoyo a la Federación Cubana de Béisbol controlada por el régimen castrista. Ante esto, Mario Fernández, presidente de la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales, nos contó en una entrevista que las declaraciones de Fraccari les parecieron irrespetuosas y lo criticó por negociar con la dictadura cubana. Nos parece de mal gusto su proceder, ir a La Habana, además a juntarse, y ahí están las fotos y todo, con un tirano que seguramente, repito, no queremos politizar esto, pero es que es muy desafortunado lo que está haciendo el señor Fraccari. Se está sentando con un señor que yo no lo quiero ni nombrar, pero es un señor que va a tener que pagar por crímenes de lesa humanidad, un señor que públicamente frente a las cámaras incitó al pueblo a golpear a sus compatriotas el 11 de julio, donde hubo esa gran manifestación en Cuba de descontento popular, y hubo situaciones, hay gente presa por muchos años, jóvenes, incluso algunos que no son ni siquiera adultos. Actualmente los peloteros cubanos en el exilio no pueden representar a su país en el Clásico Mundial de Béisbol porque la Federación Cubana de Béisbol se los impide y no los considera elegibles. Fernández dijo a NTD que, a pesar de que es la Federación Cubana de Béisbol la que les impide jugar como equipo, de todos modos van a tomar acciones legales en contra de la Confederación Mundial. Ellos no son los causantes del problema, pero ellos están permitiendo que una federación cubana que no es independiente, que es gubernamental, que viola sus estatutos, nada más y nada menos que discriminando a peloteros cubanos, los reconoce y va a sentarse con el gobierno y nos está dando la razón. Entonces, Fernández también pide a los fanáticos del béisbol cubano a que no se decepcionen, ya que se están dando pasos para que su asociación tenga cada vez más reconocimiento. Seguimos cubriendo la gira de Shenyun Performing Arts en México. La compañía neoyorquina completó sus presentaciones en Querétaro, una de las ciudades donde la embajada china en México intentó cancelar el show. Hablamos con el director del teatro y con el público para que nos cuenten qué les pareció el show y el mensaje que transmite. Shenyun concluyó sus presentaciones en Querétaro con boletos agotados en el Teatro Metropolitano. NTD habló con el director del teatro, el señor Alfredo Espinosa, quien comentó sentirse encantado de recibir a Shenyun en su teatro. Hemos tenido la oportunidad en este teatro de recibir muchos espectáculos, pero ninguno como este, tan bien producido, tan completo, mostrándonos una cultura que no conocemos mucho en México, y esto nos muestra esa gran cultura china. Espinosa comentó que espera poder volver a recibir a la compañía el próximo año y destacó la dedicación de los artistas de Shenyun. Pues se ve el profesionalismo, se ve la entrega, se ve la calidad y la calidez que tienen. Como director del Centro de Congresos y Teatro Metropolitano, la verdad es que pocas oportunidades tengo de ver este profesionalismo en conjunto de toda una compañía. Yo les agradezco muchísimo el que nos tomen en cuenta en este ir y venir en México.
Como reportó NTD anteriormente, un día antes del debut de la gira 2022 de Shin Yun en México, se supo que la embajada china en el país había intentado presionar al gobierno de Querétaro para que cancelara los shows de Shin Yun. A pesar de que la presión fue al gobierno municipal y no al teatro, Espinosa se pronunció al respecto. Nosotros en México somos muy abiertos para recibir cualquier situación, pero también somos libres de tomar nuestras decisiones. Creo yo que en ningún momento estamos haciendo nada en contra de nadie, al contrario, estamos mostrando un gran espectáculo de la mano de esta producción y pues nada que ver con un tema político, es más bien artístico, es más bien mostrar una cultura, el conocer a China en esa cultura hermosa y yo los invito de verdad a verlo para que se den cuenta de lo espectacular que es. La razón por la que el régimen comunista chino intenta censurar Shin Yun en las ciudades donde se presenta es, por un lado, que el espectáculo muestra la verdadera cultura china inspirada en lo divino y basada en conceptos que el comunismo ha intentado destruir, como la veneración a Dios, la importancia de la familia y los valores de lealtad y honor. Por otro lado, el show también muestra la actualidad de China, donde millones de personas son perseguidas por su fe, especialmente los practicantes de Falun Dafa, una disciplina espiritual que se practica en todo el mundo pero es perseguida en China. Esa es una realidad que el comunismo chino no quiere que se conozca, y la manera en que Shin Yun lo presenta a través de su arte logra conmover al público. Y creo que la labor que está haciendo esta compañía para llevar este mensaje, pero también desde la esperanza, no desde la desesperación, sino desde la esperanza, creo que es muy importante, muy importante conocerlo. Por eso yo digo, qué bueno que nos hacen ver esta nueva parte, para muchos que lo desconocíamos, ver lo que está sucediendo, la actualidad, eso nos da mucho que pensar y también en nuestros corazones desear que esto se acabe. Y una manera de que esto se acabe es demostrándole al mundo a través de la cultura, la danza, la música, estas situaciones. Los espectadores comentaron sentirse inspirados por el espectáculo. Cómo se mueven los bailarines, las chicas cómo bailan, sus caras de alegría, los trajes son maravillosos. Me gusta mucho también esta escenografía que utilizan, que se me hace algo muy original. Yo como artista visual, artista plástico, me voy inspirado y siento paz en mi corazón y me voy muy inspirado para algo ver en mi trabajo en relación a este movimiento. Luego de las dos presentaciones en Querétaro, Shin Yun se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México del 13 al 15 de mayo. Qué bueno que vinieron a Querétaro, a este magnífico teatro, y que vengan a México. Que regresen, por favor, el próximo año por acá, esperamos verlos también. Pasemos ahora a nuestra sección de China con Julián Bertone, quien nos tiene las últimas actualizaciones del país asiático. Bajo las medidas de confinamiento por el virus, todo parece escasear en Shanghái. Y las autoridades chinas encontraron algunas formas inusuales de hacer frente a los nuevos problemas. Ahora, los camiones de basura en Shanghái parecen tener un nuevo propósito: transportar a las personas con el virus a instalaciones de cuarentena, como puede verse en este video. Con la aparición constante de nuevas infecciones, los vehículos necesarios para transportar a los pacientes son, al parecer, demasiado escasos. No es la primera vez que las autoridades chinas utilizan camiones de basura para algo más que su propósito predestinado. Los funcionarios de Wuhan utilizaron los mismos camiones para trasladar carne y verduras en 2020, mientras trabajadores de la ciudad entregaban bienes a los residentes encerrados. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. En Shanghái continúan surgiendo protestas. La ciudad lleva más de un mes bajo estrictas medidas de cierre. La escasez de alimento y la falta de atención médica despiertan ira entre los 26 millones de habitantes de la ciudad. El sábado, en la zona de Xuanqiao, se produjo una pelea entre residentes que pedían comida y personas vestidas con equipos de protección personal. Los que llevaban los trajes blancos cumplen distintas funciones. Algunos de ellos pueden ser voluntarios que distribuyen alimentos. Otros pueden ser policías o soldados que hacen cumplir las normas de cierre. Los residentes publicaron detalles sobre el conflicto en las redes sociales. Dicen que todo empezó cuando un joven gritó a las fuerzas del orden y a los trabajadores desde su casa pidiendo comida. Al parecer, sus comentarios los hicieron enojar.
lo que los llevó a subir las escaleras para silenciar al hombre, y fue entonces cuando otros residentes intervinieron. El asunto derivó en una pelea con los residentes de un lado y las fuerzas del orden y los trabajadores de la pandemia del otro. Durante la pelea, algunos residentes bajaron las escaleras e intentaron salir corriendo por la puerta del edificio. Esto mientras las fuerzas del orden intentaban mantener la puerta cerrada. Tras un breve forcejeo, los residentes consiguieron salir. Muchos de ellos se abalanzaron sobre los agentes de policía y se desató la violencia. Se vio a algunos policías huir del lugar con los residentes persiguiéndolos por la calle. También se oyó a los residentes de otros edificios cercanos incitar al enfrentamiento, animando a los residentes liberados a golpear a la policía y a los trabajadores de la pandemia. Al día siguiente, las autoridades locales emitieron un comunicado. En él se afirmaba que los residentes del edificio tenían suficiente comida, lo que sugería que no había razón para protestar. El anuncio continuaba diciendo que los que lideraron la protesta estaban provocando problemas y fueron detenidos. Las autoridades también instaron a todos los residentes a cooperar con las medidas locales contra la pandemia. Gracias, Julián, esto es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero invitarlos a seguirnos en Epoch TV para acceder a nuestro contenido sin censura. Tenemos un programa nuevo todos los días y recuerde que puede apoyar nuestra búsqueda de la verdad haciendo una donación en el enlace que está en la descripción. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el noticiero de mañana. Muy buenas noches.